Un día recibí una llamada. Quedamos en vernos. De pronto había una maleta grande sobre la mesa. Cuando vi el contenido, pensé, no puede ser, es imposible. Eran casi 7.000 millones. Se trataba de inmuebles, oro y cuentas secretas en el extranjero. Aquella maleta pertenecía a un compañero camarada apenas conocido hoy día que operaba en secreto. No me enteré hasta más tarde de que era uno de los mayores artistas de las finanzas del siglo XX en Alemania. Lagnischke desempeñó un papel destacado en el ocultamiento de patrimonio público. Millones, incluso miles de millones. Por desgracia, nunca pude preguntarle a Lagnischke al respecto, porque ocurrió algo en Suiza, algo inimaginable. Lagnischke solía viajar a menudo a Lugano, la ciudad donde el Partido Socialista Unificado de Alemania, principal formación de la RDA, tenía muchas cuentas secretas. Salió del hotel y cruzó el paso de cebra, cuando un Fiat Uno tomó la curva y le atropelló. Lagnischke murió. No sé, no hace falta ponerse ahora a especular si fue un asesinato. $3,3 millones, 7 millones, 4,2 millones. Me parece escandaloso. No sé si se le puede llamar escándalo financiero. Iba más allá. Era otra cosa. En realidad fue un robo. No tenía idea de cuánto dinero quedaba en tiempos de la RDA y en la época de la caída del muro, de que aún quedaban miles de millones de bienes del Partido Socialista Unificado y de que todo debía quedarse en sus manos y mantenerse alejado de la opinión pública. Nadie más se dio cuenta. Los camaradas se iban a casa con bolsas y bolsas llenas de dinero. Cantidades pequeñas y también grandes, millones, cientos de miles. Bastaba con abrir las manos para que le dieran a uno dinero. Más tarde se investigó cuánto dinero había cambiado de manos. Era la astronómica suma de 417 millones. Solo el peso de esos billetes ascendía a casi 3 toneladas. Siempre me he preguntado, ¿dónde han ido a parar esos miles de millones? ¿Qué se ha hecho con ellos? Tanto dinero no puede desaparecer sin más. Y lo que descubrí fue increíble. Me llamo Peta Bensirsky. Trabajo como periodista desde hace más de 40 años. A finales de los 70, como periodista occidental, pude informar durante muchos años desde la RDA. Era muy emocionante ver lo que realmente acontecía detrás de la imagen gris que la RDA solía ofrecer al exterior.
El olor característico de los motores de dos tiempos, que emplean aceite y combustible al mismo tiempo, impregnaba el aire de todas las calles. Aquí a la derecha estaba el Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania, la Casa de las Mil Ventanas, como se la llamaba. Ese era el lugar, el poder, el verdadero centro de poder de la RDA, donde se tomaban las decisiones sobre todo y sobre todos. Pero aquella RDA en manos del Partido Socialista Unificado se derrumbó. El muro cayó el 9 de noviembre de 1989, tras 28 años de existencia. Y eso fue solo la punta del iceberg. Antes, en verano, decenas de miles de personas habían abandonado el pequeño país socialista de 17 millones de habitantes. En octubre, la gente se subía a los escenarios y se manifestaba sin permisos oficiales, corriendo un gran riesgo en las calles, para pedir una nueva RDA. Para muchos comenzó entonces una época que nunca hubieran creído posible y que les aseguró un lugar en la historia. Mi nombre es Gregor Gysi, nací en Berlín en 1948 y viví en la RDA desde el comienzo hasta el final de su existencia. Desde 1967 fui miembro del Partido Socialista Unificado de Alemania, el SED. Era, por así decirlo, el partido del Estado de la RDA. En realidad, todo en la vida de Gregor Gysi fue fruto de la casualidad, salvo una excepción, su profesión de abogado. Gregor Gysi, un hombre que en noviembre de 1989 casi nadie conocía, yo tampoco. Sin embargo, en los años siguientes, desempeñaría un papel importante en el juego que llevaría a cabo el Partido Socialista Unificado. Volví a la política por casualidad. En la RDA se celebraban manifestaciones cada vez más grandes y dos actrices se me acercaron y me preguntaron qué estaba permitido y qué no, etc. Es decir, pidieron asesoramiento legal. Les dije, lo que no entiendo es que nadie intente organizar una manifestación de forma legal. ¿Se puede solicitar? Y eso es lo que hicieron. Entonces se dio la siguiente casualidad. Me llamaron y me dijeron, la manifestación tendrá lugar el 4 de noviembre en la plaza de Alexanderplatz. Y como la idea es suya, usted será el primero en hablar. Después los actores y actrices. Sé que muchos no están de acuerdo, pero soy partidario de que el partido tenga un papel protagonista. Eso sí, no hegemonía absoluta. No defiendo que haya más líderes del partido y del Estado sin control democrático o bajo formas de gobierno absolutistas y desde luego no con rasgos de culto a la personalidad. El Partido Socialista Unificado de Alemania se encuentra en una situación complicada. La vieja guardia en torno a Erich Honecker ya había dimitido. Egon Krenz, un nuevo viejo, asume las riendas. Y el poder de los otrora todopoderosos se va desvaneciendo cada día. Muchos intentan desesperadamente garantizar su sustento. Su estrategia, huir hacia adelante. En diciembre de 1989, algunos de los funcionarios ya pensaban en cómo esconder el dinero. Aquí hay listas completas de cuántos miles de marcos alemanes, es decir, marcos occidentales, reciben los compañeros. Lo curioso es que otra parte del partido era tan ingenua como para creer que tal vez se podía mejorar la imagen del partido y salvarlo desde la honestidad. A principios de diciembre, los compañeros honestos pensaron, necesitamos a alguien que combata el abuso de poder y la corrupción. Y el único de confianza en este sentido es el abogado Gysi. Habló el 4 de noviembre y la gente no cree que vaya a engañar, etc. Se acuerda la formación de una comisión de investigación conjunta. La comisión deberá investigar el abuso de poder y la corrupción y sacarlos a la luz. La dificultad radicaba en cómo formar una comisión.
Son las 7:30 de la mañana, suena el teléfono. Sabía que era Gysi. Me dijo, estoy aquí, en el gran edificio de la Plaza Verdeshen. Tienes que venir sin falta, tienes que formar una comisión. Así que llegué a la llamada Casa Grande. Él estaba sentado en una sala. Era enorme, con paneles de madera y un escritorio. Él estaba sentado detrás, parecía muy pequeño. Entonces le dije, esto es enorme, horrible. Recorrí los pasillos. ¿Qué hago ahora? Entonces pensé, primero presentemos todas las oficinas de los miembros del Politburó y después el Departamento de Finanzas. En el edificio del Comité Central en Berlín Oriental ya se habían adoptado medidas drásticas. Los departamentos importantes están bajo control de la dirección provisional del partido. Ninguno de los antiguos funcionarios tiene acceso ya a su caja fuerte. Mientras tanto, según aseguran, están revisando cada maletín. Aún no está claro si estas medidas tardías contra la corrupción y los intentos de ocultamiento podrán apaciguar la ira del pueblo. Recibimos montones de pistas de todo tipo. Había amenazas, denuncias. Solo las clasificamos y las ordenamos en función de propiedades y otras cosas. Por ejemplo, nos ocupamos de las compras en el municipio de Bandlitz. Hay que aclarar que el Politburó se reunía allí. Todos los miembros del Politburó vivían en Bandlitz. Había una tienda y, si no recuerdo mal, la harina y el azúcar eran de la RDA. Todo lo demás procedía del oeste. Resulta decepcionante que de cara a la población actuaban como si los productos de la RDA fueran muy buenos, cuando ellos mismos solo querían productos occidentales. Pero nuestra investigación sobre la corrupción en Bandlitz no dio ningún resultado. Así que seguimos investigando de la mañana a la noche. Revisamos todas las pistas. No encontramos nada sobre los activos en divisas. De alguna manera se nos pasó por alto. No nos lo mostraron. Y entonces descubrí algo inverosímil. Lo que no sabía era que las divisas, es decir, los dólares, los marcos alemanes occidentales y demás, no las gestionaba el Departamento de Finanzas, sino el de Tráfico. Si lo hubiera sabido, habría ordenado presentar todo ese departamento. El responsable de las divisas del dinero occidental del Partido Socialista Unificado era Alexander Schalk-Golodkowski. Se busca al hasta ahora viceministro de Comercio, Alexander Schalk-Golodkowski. El Ministerio de Exteriores de Berlín Oriental ha pedido ayuda a todos los países europeos, así como a los de Oriente Medio y América Latina, para dar con su paradero. Además, el fiscal militar de la RDA está investigando el volumen total del tráfico ilegal de armas. Hoy circulan rumores sobre una suma ingente. Se dice que hay 100.000 millones de marcos occidentales depositados en cuentas suizas. Nadie sabía muy bien qué creer y qué no. Pero recuerdo que se desató la ira y muchos dijeron, sí, nos lo podemos imaginar, probablemente sea cierto. El Comité Central anuncia su dimisión. Declaración del Politburó. Efectivamente, el Partido Socialista Unificado, el SED, había perdido mucho poder. En realidad pensábamos, ahora al partido le toca decidir si se rinde o intenta renovarse.
Buenas tardes. ¿Qué pasará con el SED? Esta pregunta domina el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unificado que comenzó hace 2 horas y media en Berlín. En ese contexto de necesaria renovación, el debate entre los miembros del Partido Socialista Unificado de Alemania se intensifica. Estoy aquí con el mandato de los compañeros a los que represento para exigir la disolución del partido. No soy el único que defiende esta postura. No podremos lavar la imagen del partido tan fácilmente. Para mí el Congreso del Partido fue una mezcla. En parte realmente fue como el propio Partido Socialista Unificado y en parte tan caótico como una secta. Queridas compañeras, queridos compañeros, en mi opinión, la disolución del partido y su refundación serían una catástrofe para el partido. ¿Qué derecho tenemos para privarnos a todos de un hogar político? Además, no podemos ignorar las consecuencias legales. Tras la disolución, todos los empleados del aparato se quedarían sin empleo y estaría en riesgo la subsistencia de los trabajadores de las empresas e instituciones del partido. En un primer momento, el patrimonio del partido quedaría sin dueño. Luego, se fundarían seguramente varios partidos que entrarían en una disputa jurídica por la sucesión legal. Se trata de un patrimonio cuyo valor real aún se desconoce. El SD es considerado uno de los mayores partidos de Europa y, como se verá, también uno de los más ricos. Al final se estimará en unos 6.200 millones de marcos de la RDA. A ello hay que sumarle 1.700 inmuebles, editoriales, empresas de comercio exterior y unos activos en divisas que probablemente ascienden a cientos de millones. Aquel patrimonio del partido también procedía de fuentes turbias. Los presos tenían que fabricar muebles para Occidente. Los ciudadanos de la RDA, ingresados en hospitales, servían de conejillos de indias para la industria farmacéutica de Alemania Occidental. Todo ello se llevaba a cabo a través de Schalk y de un supuesto instituto farmacéutico de la RDA bajo la supervisión del Partido Socialista Unificado. Se ganó mucho dinero con ello. Las reservas de sangre de los ciudadanos de la RDA se vendieron a Suiza y otros países. Se ganó dinero vendiendo presos políticos. Gregory Gysi y los suyos deberían haber sacado este tema a colación. ¿Por qué entregar el patrimonio del partido al Estado? Dame una buena razón para hacerlo. El partido debe deshacerse de todo. O se hace de forma radical o no se hace. Si no, lo podemos dejar como está. Se trata de edificios y de todo lo que tienen. ¿El Estado está ávido de divisas y nosotros las atesoramos o qué? Gysi también lo ha justificado. Yo también habría pensado que se disuelve y se funda uno nuevo inmediatamente. Pero si no es posible, hay que encontrar una alternativa razonable. Al final se trataba de cambiar el nombre del partido y designar nuevo jefe. Entonces todos me propusieron a mí, pensé que no hablaban en serio, porque creía que después de toda esta labor para destapar la corrupción, volvería al colegio de abogados para cumplir con mis tareas, y entonces en el momento de mayor debilidad de mi vida dije que sí. Sinceramente no tenía a Gregor Gysi en mente como alguien que pudiera llegar a ser el líder del partido. Fue en cierto modo una sorpresa, pero como debe ser, fui valiente y voté a favor. El camarada Gregor Gysi fue elegido presidente de nuestro partido con el 95,32% de los votos. Hace aproximadamente media hora el partido se ha rebautizado con un nuevo nombre que no es tan nuevo. En el futuro se llamará Partido Socialista Unificado de Alemania, Partido del Socialismo Democrático, por su abreviatura SDPDS. Para mí, el Congreso del Partido en diciembre, en el que Gregory Gysi fue nombrado nuevo líder, fue una decepción. Porque pese a todas las declaraciones, en realidad todo seguía igual que antes. Lo que fue especialmente grave, y quedó claro en el Congreso del partido, es que sin el dinero y los activos del SED no hay perspectiva.
Gregor Gysi y los suyos empezaron ya en las primeras semanas y meses a trabajar con el tesoro de la clase obrera, como yo lo llamo, distribuyendo el dinero a gran escala. Pequeñas y grandes cantidades, millones, cientos de miles. El tesorero Paul vino a verme y me dijo, hay personas que están pasando grandes dificultades. Siempre que sean antiguos y honrados compañeros y compañeras, ¿puedo concederles un préstamo? No vi ningún problema en ello. 3,3 millones, 7 millones. Las sumas se entregaban personalmente en efectivo. Esta es una de las bolsas con las que, después de recibir los cheques en el comité central del partido, se podía retirar el dinero en efectivo en el banco Handelsbank. Se necesitaban bolsas bastante grandes para llevar el dinero en efectivo. Durante la investigación encontré listas de entregas de dinero negro a testaferros. Eran largas. Podía señalar con el dedo cualquiera de la lista y decir, ahora voy a investigar este caso. Por ejemplo, cuando seguí la pista de un hombre y descubrí que se había llevado prácticamente 15 millones. La pista conducía a algún lugar entre los barrios de Kreuzberg y Schöneberg, en el oeste de Berlín, a una casa bastante vieja y en mal estado. Y allí, en el ala lateral, en el segundo piso, llamé al timbre con el nombre y efectivamente me abrió la puerta el hombre de la lista. Le dije, ¿qué ha hecho con los 15 millones que recibió hace unas semanas? Adoptó esta actitud. Bueno, lo hicimos por el partido, no lo hice por mí. Soy un compañero de izquierdas. Quería guardar ese dinero para el partido. El principio de estos créditos era sencillo. Recibo dinero, firmo un papel en el que me comprometo a administrarlo de forma fiduciaria y a devolverlo al partido en algún momento. Si utilizo el dinero para fundar una empresa, firmo un contrato en el que me comprometo a que las participaciones de la empresa no me pertenezcan personalmente, sino que las administre de forma fiel. En manos fieles, fiduciariamente, suena realmente honesto. Pero cuando se distribuye dinero a tanta gente, lamentablemente también ocurre que, al cabo de un tiempo, es posible que las personas ya no tengan ese dinero. Una de mis historias favoritas al respecto es la del paraíso de los pescadores en Chemnitz. Alguien recibió dinero del partido, compró una antigua villa y abrió un negocio, el paraíso de los pescadores. Cuando el paraíso de los pescadores dejó de ser tan paradisíaco, primero convirtió la villa en un hotel. Luego, cuando el hotel no funcionó, la convirtió en un restaurante. Y cuando este tampoco funcionó, finalmente solo quedó una empresa de demoliciones en esa dirección. Cuando fui a ver, la villa se había convertido en algo extraño. Había grandes limusinas estacionadas y guardaespaldas dando vueltas. Se había convertido en un burdel. Ese fue el final de la historia del paraíso de los pescadores. El dinero había desaparecido y el dueño que había recibido el dinero también había desaparecido. Pero para la mayoría de los que recibieron dinero, ha valido la pena. Han hecho negocios inmobiliarios, han fundado empresas, han pasado sin problemas al capitalismo, de camaradas a capitalistas.
Señor Gysi, le han preguntado a menudo por el patrimonio del Partido Socialista Unificado y hasta hoy no lo ha hecho público. Hace poco dijo que aún no lo sabía y me preguntaba si tal vez no lo hace porque es demasiado lo que habría que publicar. Dinero, casas, medios de comunicación. Verá, el problema es todavía, por un lado, sencillo y por otro, complicado. Aquí, por ejemplo, Lang-Nitschke le escribe a Paul: se deben retirar y asegurar los objetos de valor del armario 28. Cuando se habla del tesoro de la clase obrera, se refiere al armario blindado 28 del Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania. Cuando Lang-Nitschke abrió la caja fuerte 28, la sorpresa fue tremenda. Dentro había monedas y piezas de oro, rublos, monedas conmemorativas, lingotes de plata, lingotes de oro, relojes de oro carísimos, incluso oro dental para el Politburó. También 325.609 marcos alemanes occidentales, 325.483 dólares estadounidenses y 4,1 millones de marcos de la RDA. Era como la cueva de Aladino y su lámpara maravillosa. Al abrirla, todo estaba allí. Y luego desapareció. Así que en total fue una suma bastante considerable la que se entregó al partido, específicamente al Departamento de Finanzas del PDS, y todo eso provenía de un solo armario blindado. Eso ocurrió en enero de 1990. El SDPDS seguía siendo el primer partido del país. Los camaradas del SDPDS seguían predominando en el gobierno, pero su poder se empezaba a desvanecer. El 6 de mayo se celebrarían las primeras elecciones verdaderamente democráticas. Gregor Gysi y sus compañeros intuían que las posibilidades de victoria eran escasas. El tiempo apremiaba y la presión aumentaba. Estaba claro que todo el dinero del partido tenía que desaparecer en menos de 6 meses. La campaña electoral comenzó a principios de enero de 1990 y todos los partidos debían revelar sus finanzas porque había que garantizar que todos participaban en la campaña electoral en igualdad de condiciones. Finalmente, los partidos revelaron sus finanzas. Pero el representante del SED-PDS dijo que no podía hacerlo. Se derrumbó y hubo que hacer una pausa. Empezó a llorar. Luego me confesó que la noche anterior un responsable de finanzas había quemado una serie de documentos. Entonces tuve que amenazarle con que si el SED-PDS no estaba dispuesto a revelar sus finanzas, no se le permitiría participar en las elecciones. Finalmente presentaron unas cifras que no pudimos verificar, pero que acabamos aceptando. En aquel momento nadie sospechaba, y yo menos que nadie, de qué magnitud se trataba realmente. Aquí, por ejemplo, desde el Departamento de Finanzas del partido Wolfgang Lang-Nitschke, que aún vivía, le escribe al camarada Wolfgang Paul: estimado camarada Paul, debido a la situación política actual, ya no se puede descartar una expropiación de los bienes del PDS. Para asegurar los fondos en marcos alemanes que aún quedan en el Handelsbank, propongo lo siguiente.
Se depositarán 40 millones de marcos en cuentas de bancos extranjeros creadas a través de intermediarios. Todo está preparado y es absolutamente seguro. El PDS podrá disponer de los fondos en cualquier momento a través de los intermediarios. Sabían que estaban haciendo algo ilegal, porque constantemente repetían, cuidado, tiene que parecer esto, no debe parecer lo otro, debe parecer legal. Estaba claro que había en marcha una operación de lavado de dinero. Como periodista extranjero, no dejaba de sorprenderme. Tenía una segunda residencia con oficina en Berlín Este, en la calle Leipziger Straße. Y tenía un vecino muy tranquilo. Lo veía de vez en cuando esperábamos juntos el ascensor. Por entonces, era el 10º piso. Por supuesto, uno saluda amablemente. Como austríaco que soy, intento ser amable, pero él siempre estaba malhumorado, miraba al suelo y murmuraba algo. No había ninguna placa con su nombre en la puerta, ni timbre. Era un poco misterioso. Pero acepté que era así y punto. Solo me extrañó porque una vez lo vi en una gasolinera con un Mercedes blindado. Y más tarde leí en la revista Spiegel quién era. Se llamaba Abdel Younes. Era palestino y una figura central del partido. Tenía varios pasaportes e identidades. A veces era jordano y se hacía pasar por empresario. Otras veces era sirio y aparentaba ser diplomático. Era un traficante de armas a gran escala. Aquí, 11 millones para él, después otros 9 millones y luego otros 6 millones. Investigué mucho sobre quién era el señor Younes, qué había hecho y qué había pasado con ese dinero. Recorrí la zona, caminé por terrenos industriales abandonados para encontrar sus presuntas empresas. No era transparente. No se podía ver a simple vista. Tuve que investigar a fondo. Tenía la emocionante tarea de distribuir de alguna manera el patrimonio del partido y hacerlo desaparecer. Es decir, el hombre estaba sometido a un estrés tremendo. Abdel Younes trabajaba en una agencia de viajes. En aquella época hacían cosas extrañas. Organizaban visitas guiadas por Berlín Oriental con funcionarios del partido, una oferta para turistas. Organizaban viajes a Cuba y muchas otras cosas. Era algo así como el heredero de la agencia de viajes de la RDA. Esa era mi impresión. Y el señor Younes recibió además 3 antiguas casas de huéspedes con un préstamo de 52 millones de marcos. Pero no eran casas de huéspedes cualquiera. Eran 3 grandes propiedades muy lucrativas con un total de 120 empleados. Por ejemplo, en Bandlitz, junto al lago, se suponía que él debía salvaguardarlas de cara al futuro. Luego fundó una comunidad religiosa islámica y lo hizo muy rápidamente con unos cuantos familiares que eran musulmanes. Para ello recibió muchos millones en donaciones del partido. Además, le pagaron por adelantado los gastos de 3.000 viajes de negocios.
Lógicamente me pregunté, ¿por qué se le concede un crédito de tal magnitud al señor Younes? Me explicaron que el trasfondo era que en la RDA las comunidades religiosas islámicas nunca tuvieron un hogar ni nada similar y que el préstamo era una forma de reparación, lo suficiente para construir una mezquita. Sin embargo, el señor Younes se tomó una semana para cobrar el cheque de 75 millones. Aquel 6 de junio se convertiría más tarde en un gran quebradero de cabeza para él. La trama en torno al patrimonio del PDS continúa. Por el momento solo hay contradicciones sobre la suma de partida. Gysi habla de 2 millones de marcos, su sustituto de 4 millones y un antiguo oficial del Stasi cifra el patrimonio incluso en 50, 60 mil millones de marcos. Por supuesto, yo sabía de antemano que existían las cuotas de afiliación. Sabía que el partido tenía imprentas y editoriales. Entonces descubrí que el SED era dueño de todo un pueblo, incluida la iglesia. Estaba en un programa y mi interlocutor me dijo, creo que fue un viernes o sábado con la señora Roche, me dijo... Señor Gysi, solo una pregunta. ¿Es cierto que... ¿Puedo responder primero a la pregunta? ¿El 80% de la capacidad de impresión está en manos del SD? Me refiero en términos de propiedad. En mi opinión, incluso más. Entonces, el 90%. Si todo eso se hubiera pagado con las cuotas de los afiliados, no habría problemas, pero no fue así. Y entonces dije, todo eso debe pasar ahora a ser propiedad del pueblo. La cúpula del partido se desprenderá de una parte del dinero del antiguo SED. 3.000 millones de marcos de la RDA se transferirán al Estado. Y entonces pudimos empezar a proponer quién debía recibir qué cantidad. He de decir que me sentía satisfecho. Por supuesto, aquello era solo una cortina de humo. Se transfirieron fondos al presupuesto estatal, una parte de los fondos, por así decirlo, para calmar los ánimos en las calles y a los críticos en los medios de comunicación, como diciendo, miren, nos hemos desprendido de ciertas cosas. Eso distrajo la atención del hecho de que otras cosas seguían funcionando bajo cuerda. No solo había dinero y propiedades en la RDA. El Partido Socialista Unificado también poseía muchas empresas, incluso inmuebles en Alemania Occidental y en países europeos. Algunas conexiones con Austria eran especialmente osadas. Muchos de los dirigentes del partido ni siquiera sabían qué empresas tenía la RDA en Occidente, ocultas bajo nombres que no decían nada. Y entonces surgieron los nombres de Rudolfine Steindling, la llamada Rote Fini y Novum. Rudolfine Steindling era la directora general de esta empresa. En realidad fue todo un thriller económico. Novum organizaba negocios para la RDA con Occidente de forma ilegal, más allá del telón de acero, y movía miles de millones, todo organizado por la Rote Fini. La gran pregunta era, ¿a quién pertenecía realmente Novum? Dado que Rudolfine Steindling era la directora general de Novum, todos pensaban que la empresa también le pertenecía, pero se equivocaban. Apareció una declaración suya en la que se especificaba claramente que Novum
pertenecía a un partido, el SED. Así que ejerció todo ese tiempo como administradora fiduciaria para el Partido Socialista Unificado y lo hizo muy bien. Me dedicaba principalmente a actividades económicas. Gracias a Steindling, Novum cobró gran importancia. Ella era dura, muy fuerte y probablemente un poco dominante, pero también muy encantadora. En 1990, las cuentas de Novum Sociedad Limitada contaban con alrededor de 500 millones de marcos alemanes occidentales. Normalmente ese dinero habría vuelto a la SD. Pero ahora Rudolf Steindling tenía la tarea de hacer desaparecer rápidamente el patrimonio del partido. Esa fue probablemente la transacción más impresionante en el ámbito de las transferencias internacionales de dinero. Rudolf Steindling transfiere cientos de millones de marcos alemanes occidentales a Suiza y desde allí rápidamente devuelve gran parte de esa cantidad a una cuenta neutral en Austria. Una transacción muy astuta, ya que tarde o temprano los investigadores descubrirán la cuenta suiza. Pero para entonces la cuenta austríaca ya estará vacía. Hay depositadas pequeñas cantidades en cuentas de valores y libretas de ahorro anónimas de todo el mundo. La única persona que sabe exactamente dónde están y quiénes son los beneficiarios es Rudolf Steindling. Los investigadores se volverán locos durante décadas. En febrero de 1990 nadie presta mucha atención a lo que ocurre en Austria. Solo quedan 3 meses para las primeras elecciones libres en la RDA. Solo 3 meses que demostrarán si el Partido del Socialismo Democrático logra consolidar su poder. Cuando me convertí en presidente del partido, todos decían, bueno, quizá él realmente pueda reformar el SED y cambiar así también la RDA. Pero entonces apareció el artículo titulado El cerebro. Lo que pasó fue que la gente se dirigió a los periodistas y les dijo, por favor, informen sobre esto. Por favor, investiguen lo que está pasando. Así que se publicaron muchos artículos a raíz de las quejas y declaraciones de los ciudadanos de la RDA, que por fin tenían acceso a una prensa libre. Con ello, tanto el partido como yo quedamos prácticamente sentenciados. Hoy los ciudadanos de Leipzig han vuelto a salir a la calle. Los manifestantes insisten en que aún no se ha producido la llamada transición. Observamos que el SD-PDS está tratando de recuperar su antigua hegemonía, utilizando todos los medios a su alcance. Muchos tenemos miedo. Casi 100.000 personas de la RDA se han trasladado a la República Federal Alemana desde principios de año. Solo en febrero, 41.800 ciudadanos de la RDA habrían abandonado su patria. Estimadas diputadas, estimados diputados, como saben, la situación en nuestro país se está volviendo cada vez más delicada.
Con el fin de lograr calma y estabilidad política, les pido que adelanten las elecciones a la Cámara Popular al 18 de marzo. El adelanto de las elecciones supone un reconocimiento de la situación en el país. Además, los camaradas albergan la esperanza de que a los otros 23 partidos, pequeños y grandes, en su mayoría nuevos, les quede poco tiempo para presentarse ante el electorado. A ello se suma que las arcas del Partido del Socialismo Democrático están repletas. No conozco ningún partido que haya recaudado tanto dinero y que al final lo haya usado en su propio beneficio político. No parece que al PDS le haya faltado dinero para la campaña electoral. En Berlín Oriental, el Partido del Socialismo Democrático dispone de 2 millones de marcos para la campaña. Se trataba de que todos tuvieran las mismas oportunidades para hacer campaña. Sospechábamos que el PDS partía con una gran ventaja. En una hora, a las 6 de la tarde, cerrarán los más de 22.000 centros de votación. Se espera que la participación electoral ronde el 80%. Estas imágenes pueden considerarse históricas. No exageramos al decir que el mundo entero nos observa. El redactor jefe del canal de televisión ARD habla incluso de un espectáculo comparable a la cobertura informativa del alunizaje tripulado estadounidense. Son las 6 de la tarde. Espero que ya tengamos los primeros pronósticos. Son las 6 de la tarde. Espero que ya tengamos los primeros pronósticos. Sí, aquí están. La CDU alcanza el 40%. La DSU el 7%. La DA el 1%. El SPD el 21%. El PDS se queda con el 15%. Seguro que casi nadie se esperaba este resultado. La CDU con un 40%. Si se mantiene así, será el partido más fuerte de la RDA. Y según la Constitución alemana, el partido más fuerte designa al presidente del gobierno. Entonces se intentó desviar el dinero deprisa para salvarlo. Apoyo a los movimientos de izquierda en el extranjero. De la ejecutiva del PDS, sección de finanzas del partido, una medida de solidaridad, por última vez. Por última vez. Todos estos recibos están emitidos en mayo. El problema para el PDS en aquel momento era que el 1 de junio dejaría de poder hacer todas estas cosas, y el 1 de junio estaba muy cerca. La Cámara Popular de la RDA decidió poner los bienes de todos los partidos bajo la administración fiduciaria de una comisión gubernamental independiente. La nueva ley se dirige principalmente contra los bienes adquiridos de forma indebida por el antiguo partido gobernante, el Partido Socialista Unificado de Alemania. El 1 de junio, todo estaría donde debe, es decir, en beneficio de la población de la RDA. Ahora, el Partido del Socialismo Democrático tiene un problema. Aún cuenta con mucho dinero y apenas hay forma de asegurarlo, claro. Lo han intentado de todas las formas y no precisamente legales. Había alguien que quería sacar unos 70 millones en un banco de Oslo. Allí sospecharon y llamaron a Alemania para preguntar si la transacción era legal.
Entonces se dieron cuenta y pensaron, no, están intentando desviar dinero. Ayer por la noche, alrededor de las 11, agentes de la policía irrumpieron en la sede del Partido del Socialismo Democrático. Por ahora deben permanecer todos adentro. Se decidirá quién puede salir. Por favor, tengan paciencia unos minutos más. Entonces me di cuenta, son cazadores. Se sospecha que el Partido del Socialismo Democrático, sucesor del Partido Socialista Unificado, habría malversado 100 millones de marcos. Al PDS se le fue de las manos con la operación Putnik. Como periodista, uno se sorprende a menudo, pero pocas veces me he sorprendido tanto como entonces. Al parecer a 3 personas de nuestro partido se les ocurrió la idea de que había que crear una reserva en algún lugar. Langnitzke no se enriqueció personalmente. Era un fiel soldado del partido. Lo dio todo por el partido. Y el partido sacó provecho de ello. Lo realmente interesante fue el material que recibí tras la muerte de Wolfgang Langnitzke. Él viajaba a menudo a Lugano, porque allí había muchas cuentas secretas. Langnitzke llevaba años, si no décadas, viajando a Lugano para sacar dinero y entregárselo a movimientos de izquierda en Occidente. También se trataba de negocios de armas. Quería ir a comer con su esposa y cruzó la calle. En ese momento llegó un Fiat Uno a gran velocidad y el conductor, con el que hablé después, un joven de 20 años, dijo que el sol le deslumbró y por eso atropelló a Langnitzke y a su esposa. Digamos que como mínimo resulta extraño que alguien muera atropellado en un paso de cebra en Suiza. Solo puedo decirles sobre Wolfgang Langnitzke que su forma de actuar en la época en la que, entre otras cosas, se cerró el acuerdo para la operación Putnik no fue muy inteligente. Langnitzke murió en Lugano. Intenté hablar con su esposa, pero estaba muy asustada. Después del accidente, se encontraba intimidada y probablemente no sabía mucho sobre lo que hacía su marido. Me ha pasado muchas veces que las esposas de los agentes de la Stasi tampoco estaban al tanto de lo que hacían sus maridos. Lo que me impresionó fue que tuviera tanto miedo. Poco después, alguien se puso en contacto conmigo por información sobre los fondos desaparecidos del Partido Socialista Unificado. Me preguntaron si me interesaba. Por supuesto. Y así es como acabé sentado en un departamento entre los barrios de Kreuzberg y Neukölln, en Berlín. Había una maleta sobre la mesa y dentro estaban todos esos documentos originales que Langnitzke supuestamente se había llevado y había guardado todo este tiempo. Los vi y me di cuenta de que había una audaz trama de manipulación financiera en marcha. Los documentos de la maleta me ayudaron a comprender cómo se desarrolló realmente el acuerdo Putnik en 1990. Déjelo ya, sí, es terrible. Una de las personas que se encargaba de hacer desaparecer el dinero del SED, el señor Kaufmann, se encontraba en Oslo, en un banco, donde se iban a sacar unos 70 millones de marcos. En Oslo, sospecharon y llamaron a Alemania para preguntar si todo se estaba haciendo dentro de los márgenes de la legalidad.
Hacia las 7 de la tarde sonó el teléfono y así comenzó esa noche vertiginosa. Por supuesto, aquello nos perjudicó mucho en aquel momento. Fui inmediatamente a la calle Kaistrasse, donde estaba el departamento de fraudes. Había muchos agentes de la policía judicial. Me dieron un montón de copias para leer. Se trataba de una cuenta de la empresa Putnik. Se habían sacado sumas considerables de dinero. 70 millones de marcos alemanes habían acabado en Oslo. El banco de allí había sospechado. Karl-Heinz Kaufmann era al parecer el titular de la cuenta. Su comportamiento era tan inusual que el banco creyó que se trataba de lavado de dinero, tráfico de drogas, tráfico de armas, y entonces preguntó a través de Interpol por los titulares de la cuenta de origen. Provenía de cuentas del PDS, Partido Democrático Social. El acuerdo Putnik fue un intento de desviar dinero. El PDS afirma que su predecesor, el SD, tiene enormes deudas con la Unión Soviética. El PDS recibe facturas por valor de 107 millones de marcos alemanes, supuestamente de la empresa rusa Putnik. El PDS transfiere el dinero a una cuenta falsa de la empresa Putnik en Alemania Occidental. Desde allí, unos intermediarios lo transfieren a cuentas en Países Bajos y Noruega. Al parecer, el partido se decanta por bancos occidentales porque la situación política en la Unión Soviética parece inestable. Y entonces pensaron, no, esto es un intento de desviar dinero que no pertenece al PDS, y se llevó a cabo un registro domiciliario ese mismo día por la noche. No solo parecía una operación secreta y nocturna, sino que realmente lo fue. Debió ser espeluznante cuando a las 10:15 de la noche, unos 150 policías armados con chalecos antibalas rodearon el edificio de la sede del PDS. Pero eso no fue todo. También registraron las oficinas del líder del PDS, Gysi, y del ex primer ministro Modrov, a pesar de que como diputados del Parlamento alemán gozan de inmunidad. Por supuesto, es claramente ilegal. Pero entonces la policía encuentra documentos sobre las transferencias a la empresa Putnik. Gysi dijo, ¿se refiere a eso? Estoy al tanto. Todo está en orden. Hay contratos. Sí, por favor, preséntelos. Tiene que haber más contratos y demás documentos, pero no los tenía. ¿Quién es responsable? ¿Dónde están esos documentos? El camarada Langnitschke respondió. Gysi lleva las facturas de Putnik a la sede del partido esa misma noche. Entonces vi la carta por primera vez. Decía, saludos comunistas. Me pareció poco creíble para la época. Me dejó un poco desconcertado. Algo se le fue de las manos al PDS y llevó al máximo nivel de alarma en la sede del partido. Todo comenzó un año antes, tras la caída del muro, en otoño de 1989. Los ciudadanos de la RDA acudieron a mí, me conocían de apariciones en televisión y películas, para contarme cómo estaba realmente la situación. Es por la tarde en la zona peatonal. ¿Qué posibilidades le dan aquí al SD? Ya ninguna. Yo no le voy a dar mi voto ni en los próximos 100 años. Hubo tantos problemas para la ciudadanía. Las noticias se sucedían a un ritmo vertiginoso a principios de 1990. El gobierno de la República Democrática Alemana hace un llamado a todos los ciudadanos para que mantengan la calma y la prudencia en estos momentos difíciles y demuestren su conciencia cívica. A pesar de todas las advertencias, entran. Así, 1990 fue un año salvaje y de anarquía. Los manifestantes irrumpieron en las instalaciones del Stasi por la puerta principal. En el invierno de 1989 y 1990, cada vez llegaba más gente que decía que los líderes del partido se estaban enriqueciendo. Era como el dorado para los aventureros del antiguo Partido Socialista Unificado.
El mayor golpe que intentan dar los camaradas es el acuerdo Putnik. Cuando se entera, Gysi quiere pedir ayuda a Moscú. Me aseguré inmediatamente de viajar a Moscú. Hablé con Falin, el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, y me dijo, esa empresa no existe, o bien existe, pero no tiene nada que ver con esto, todo esto es falso, etc. Entre tanto, el viento ha cambiado de dirección en Moscú y Gorbachov no respalda a Gysi. La cúpula de Gorbachov ya no tenía interés en confirmar oficialmente que existía la empresa Putnik y que había antiguas deudas pendientes. Gysi debía estar muy afectado cuando regresó de Moscú a Berlín. Me resulta difícil explicar mi estado actual y tampoco quiero hacerlo. Quiero dejarlo claro. Les pido que lo comprendan. Hubo una reunión de la cúpula directiva del PDS y al parecer él ya tenía redactada su carta de renuncia. Pero el asunto se resolvió de tal manera que Paul y Langnitzke asumieran solos la responsabilidad y finalmente fueron arrestados. El director financiero del Partido Democrático Social, Wolfgang Paul. En un momento en el que el partido parecía especialmente amenazado y sus propiedades cada vez más en peligro, y en el que el ambiente político se volvió cada vez más hostil, intenté junto con mi compañero Wolfgang Langnitzke salvar una parte de los fondos del partido. Karl-Heinz Kaufmann, que como él mismo decía, tenía numerosos contactos, se ofreció a ayudar. A Karl-Heinz Kaufmann. Lo conocía de mi organización juvenil. Entonces, en Berlín, empezaron a acusar a Kaufmann de ser el encargado de llevarse el dinero. Mi opinión siempre fue, no, él siempre ha sido un poco caótico. Nadie es tan tonto como para transferirle dinero. Fue un error de juicio. Mientras estaba hablando por teléfono con el periódico Bild, que me preguntaba por Kaufmann, y yo aún decía, no, esto no cuadra, mi esposa gritó desde la sala, están arrestando a Kaufmann en Oslo. Último capítulo por el momento en la trama del escándalo financiero del PDS. El señor Kaufmann de Halle ha sido detenido en Oslo. Sí, al parecer a 3 personas de nuestro partido se les ocurrió que había que crear una reserva en algún sitio. Y entonces fingieron, por así decirlo, un encargo soviético, supuestamente una deuda aún de las escuelas superiores del partido, y eso dio lugar a un proceso penal. Los acusados, Paul y Langnitzke, habrían perjudicado a su partido según ha concluido el tribunal tras más de 40 días de juicio. Y Karl-Heinz Kaufmann, el tercero del grupo, los habría incitado. Los acusados se declaran inocentes y aseguran que volverían a actuar igual solo que antes. Se trataba de salvaguardar el dinero lo antes posible. Aunque Gysi asegure que no sabía nada al respecto, dar autorización para hacer algo así y luego no saber nada al respecto, como presidente del partido, no cuadra. El líder del PDS testificó en el juicio financiero. Gysi se limitó a leer un comunicado de 8 páginas y se negó a hacer más declaraciones. El abogado invocó su derecho a negarse a declarar en calidad de diputado. Era el presidente del partido y, por tanto, ni entonces ni ahora puede decir, no he tenido nada que ver con eso, no soy responsable. Tras el llamado acuerdo Putnik, supuestamente estaba dispuesto a admitir, pero no lo hizo porque obviamente a todos les horrorizaba la idea de que el partido perdiera su figura estelar, Gregor Gysi.
Había una profunda desconfianza. Los medios de comunicación contribuyeron a esa desconfianza diciendo que ocultábamos fondos, etc. El tesoro de la clase obrera es un titular que se me ocurrió. Se trataba de que había un tesoro de la clase obrera que estaba disponible, pero ya no era para la clase obrera ni para la población, sino para el Partido Democrático Social, el PDS. En última instancia, el partido tenía el control sobre el patrimonio. No pertenecían al partido, pero el partido tenía el control sobre ellos. Y el partido podía decidir quién hacía qué con qué parte. Tras las primeras elecciones libres, la Cámara Popular decide determinar el patrimonio de cada partido y dejar de basarse en la información facilitada voluntariamente. Se creará una comisión. Ello someterá al PDS a una enorme presión. Tras 2 lecturas y acalorados debates entre los partidos del gobierno y el PDS, se ha decidido por mayoría crear una comisión independiente para investigar el patrimonio de los partidos y modificar la ley de partidos políticos. El comité, que será nombrado por el presidente, deberá determinar el patrimonio de cada partido antes del 30 de junio y administrarlo de forma fiduciaria. Desde el punto de vista formal, no era solo contra nosotros, sino contra todas las organizaciones y partidos de la RDA. Así lo hicieron. Está redactado como una ley habilitante. Lo otorga la comisión del presidente del gobierno y así será. Eso significa que los partidos del gobierno administran sus propios bienes, así como los de la oposición. Y eso implica que quieren eliminar toda oposición. Ese es el objetivo y nada más. Y fíjese que la comisión del presidente puede confiscar bienes, realizar registros domiciliarios, todo lo que contempla el derecho procesal penal como una autoridad policial. Si el tiempo apremiaba y la presión aumentaba, estaba claro que todo el dinero del SED tenía que desaparecer. Y antes de que la Comisión Independiente para la Revisión del Patrimonio de los Partidos y Organizaciones de la RDA comenzara su labor. Esta empezó a funcionar el 1 de junio de 1990. Comienza con 10 miembros honoríficos, muchos de ellos abogados. A la comisión se envían representantes de todos los partidos que lograron entrar en el Parlamento tras las elecciones a la Cámara Popular de marzo de 1990. No a todo el mundo le gusta que entre ellos haya miembros del PDS. Gysi me llamó y me dijo, hay una comisión, tenemos que enviar a alguien y te he propuesto a ti. Entonces me dirigí al edificio de la Cámara Popular y dije, buenos días, hay una comisión y tengo que formar parte. Me llevaron a través de unos pasillos hasta una sala. Allí había unas cuantas personas sentadas. Me miraron y dijeron, ¿qué ha venido a hacer aquí? Le dije, soy la abogada Erdmann. El señor Gysi me ha enviado. Parece que hay una comisión y tengo que colaborar. Y en base a eso me trataron. No fueron nada amables. La comisión encargada de esclarecer los hechos no buscó inicialmente el contacto con los periodistas. Rara vez emitió comunicados de prensa. Se hizo cargo de la investigación, como suelen hacer los fiscales, mientras los periodistas se quedaron durante mucho tiempo al margen. Me llamo Hans Andreas Schoenfeld. Estudié Derecho en tiempos de la RDA y me doctoré en Derecho Internacional. Tenía claro que en el ámbito del Partido Socialista Unificado, al igual que en otras organizaciones, muchas cosas habían ido muy mal, que se habían producido transferencias de patrimonio y realmente estaba decidido a colaborar en la investigación. Estábamos allí sentados, no teníamos secretaría, no teníamos nada, tan solo esa sala en la que estábamos sentados. Era una sala muy pequeña, había muebles bastante viejos y la única tecnología era una máquina de escribir de viaje. Hasta ahí llegaba el equipamiento de la comisión. Todo empezó a animarse, estábamos siempre en reuniones y nos tenían que enviar informes. No sabíamos cómo lo conseguiríamos. Para gestionar teníamos que saber de qué información disponíamos. Al principio éramos 10 miembros. Y solo después del 3 de octubre, la comisión se amplió a 16 miembros. Es cierto que nos esforzamos mucho, pero revisar cajas y cajas de documentos fue realmente difícil.
die durchzuarbeiten war also schon schwer. La mayor parte de la controversia gira en torno al patrimonio del Partido del Socialismo Democrático. Por el momento solo hay contradicciones sobre la suma de partida. Gysi habla de 2 millones de marcos, su sustituto Brie de 4 millones y un antiguo oficial del Stasi llamado Petrus cifra el patrimonio incluso en 50-60 millones de marcos. Langnischke, el tesorero del PDS, también inventó cosas por las que supuestamente se pagó dinero. Es decir, cargos y transferencias para fines que no existían. En mayo de 1990 se funda de la nada una comunidad religiosa islámica con sede en Berlín Oriental. La asociación recibe un aluvión de dinero procedente del partido por un total de 75 millones de marcos. El líder de la comunidad es un tal Abdel Majid Younes, un palestino con documentos jordanos y sirios. El hombre era palestino y tenía varios pasaportes e identidades. En una ocasión era empresario jordano, en otra diplomático sirio. Aparentaba haber nacido en diferentes años y era un importante traficante de armas por encargo del SD, el Partido Socialista Unificado. Según los archivos del Comisionado Federal para los Documentos del Stasi, Younes no era un desconocido para el Stasi. Los informantes lo catalogaban como objetivo por terrorismo. Un equipo del canal de televisión ARD intenta interrogarlo. Nos gustaría preguntarle sobre el dinero del SD. Eso es agua pasada. Un episodio de hace 10 años. Ya lo han recuperado todo. ¿No quiere decirnos brevemente por qué el señor Gysi confiaba tanto en usted? Nunca vi ni conocí al señor Gysi. Creo que nunca lo conocí. Sinceramente, no lo recuerdo. No lo sé. Para mí, Abdel Younes siempre fue uno de esos hombres en la sombra que en realidad resultan intangibles. Junto a los artistas financieros del Partido del Socialismo Democrático, tales como Wolfgang Langnischke, se inventó las historias más disparatadas para desviar fondos. En mi opinión, esa actitud presumiblemente noble de vamos a compensarles, especialmente a los musulmanes, no se mantuvo a largo plazo. Señora John, aquí tengo el certificado de reconocimiento estatal de esta comunidad religiosa islámica. ¿La conoce? En absoluto. En Berlín no ha aparecido ninguna comunidad religiosa así. No había ninguna asociación de mezquitas ni ninguna mezquita. Y por lo tanto, tampoco existía ninguna vida comunitaria de este tipo. Pero recibió muchos millones en donaciones del SD. Y además le pagaron por adelantado los gastos de 3.000 viajes de negocios. Abdel Younes recibe un cheque por valor de 75 millones de marcos de la RDA el 31 de mayo. En realidad, tiene que sacar el dinero del Banco Estatal ese mismo día, porque el 1 de junio ya se ha creado la Comisión Independiente para la Revisión del Patrimonio de los Partidos y Organizaciones de la RDA y la transacción sería ilegal, pero se toma una semana. Abdel Younes sacó el dinero con unos días de retraso, por lo que ya era punible, porque la comisión de investigación ya había comenzado su trabajo. Parte del dinero se pudo recuperar y parte no. Él se escondió en algún sitio. Seguramente estuvo en Alemania durante mucho tiempo. Nunca más lo volví a ver. Hay un término que quizá aún no les resulte familiar: criminalidad gubernamental. La policía de Berlín lo emplea para referirse a los delitos cometidos durante el proceso de reunificación en el marco gubernamental de la antigua RDA. Se calcula que los daños ascienden a decenas de miles de millones. Más tarde se averiguó todo con bastante precisión. Por un lado, a través de la Comisión de Investigación, y por otro, a través de la Oficina Central del Registro o Investigación de Delitos Gubernamentales, la ZERF.
La TSERF está formada por agentes de la policía criminal altamente cualificados que disponen de medios muy diferentes a los de la comisión de investigación. Se supone que debían sacar a la luz crímenes espantosos. Mi último cargo fue el de jefe de área en el departamento de dinero falso. Pero ese departamento también incluía el de armas. Por lo tanto, tenía suficiente experiencia en este campo. Aquí a la izquierda se encuentra uno de los edificios centrales del Ministerio para la Seguridad del Estado, el Departamento de Espionaje Extranjero que espiaba a Occidente, la JVA. Pero había más edificios, y ello condujo a una pista relevante que investigó la TSERF, la pista número 106. La pista 106 se refería a una denuncia penal presentada por un ciudadano berlinés contra otra persona que nació y creció en el este. Se le acusaba de colaborar con los servicios secretos de Alemania Oriental y posiblemente también de malversar fondos del Partido Socialista Unificado. En algún momento apareció este buen hombre y puso sobre la mesa una pila de pruebas manuscritas para su evaluación. Se habla de robo, de delitos cambiarios, se habla de 35 toneladas de dinares libios metidos en sacos y almacenados en el sótano del Departamento de Espionaje Extranjero, la JVA. Fue muy interesante. Me trasladé allí con un colega. Abrió el sótano. ¿Qué tenemos aquí? Resultaron ser 3,5 toneladas de papel para fotocopias. Sin más. Como no había nadie que reclamase el papel, la fiscalía dijo, pues entonces pertenece a la Oficina Central de Registro o Investigación de Delitos Gubernamentales, la TSERF, o más bien al jefe de la policía de Berlín. Allí seguirá estando, al menos en la medida en que aún no se haya utilizado. Pero la TSERF también ha destapado muchos delitos gubernamentales. Varias pistas conducen a un pez especialmente gordo, Alexander Schalk Golodkowski. Desde 1967, Alexander Schalk Golodkowski estuvo al frente del influyente Departamento de Coordinación Comercial, conocido como el COCO, e intentó tapar con sus negocios los agujeros de la economía. Creo que todos los ciudadanos de la RDA habían oído hablar, al menos indirectamente, de las empresas del COCO. Por ejemplo, la empresa Kunstund Antiquitäten, que adquiría antigüedades y objetos antiguos para venderlos en Occidente. Aquí tenemos algo especial. Un letrero de la empresa de Schalk Golodkowski, Kunst und Antiquitäten. Era una de las tantas que poseía, ubicada en un gran almacén en el norte de Berlín. Era enorme y tenía muchas estanterías. En ellas había colecciones de todo tipo: monedas, cuadros, pinturas, diversas porcelanas. Constituía uno de los lugares más secretos de la RDA y al mismo tiempo era el punto de encuentro para coleccionistas de antigüedades de todo el mundo. Por eso esas antigüedades, la COCO, las consiguió ilegalmente de los ciudadanos de la RDA. Se podría decir que las robó.
Tenía un sistema. Decía, la colección tiene hoy un valor tan alto que debe tributarse, por ejemplo, con 150.000 marcos de la RDA. Ningún coleccionista podía pagar esa suma, así que la colección quedaba confiscada. Si eso no es robar, no sé qué es. Y Schalk convirtió esas colecciones en dinero para el SED, para el partido. Verán, poco a poco fueron saliendo a la luz cosas que ocurrían en la RDA y de las que no se sabía nada relacionadas con Schalk Golodkovsky, pero también con el Partido Socialista Unificado y sus propiedades. Los viejos compañeros con los que formaba una especie de consejo de ancianos también estaban horrorizados por todos los negocios que había hecho el SED. Y cómo no se publicaron de golpe, sino poco a poco, existía una gran desconfianza. Schalk Golodkovsky usurpó colecciones a los coleccionistas de la RDA, extrajo sangre a los ciudadanos de la RDA, sangre que vendió en Suiza, y ganó dinero con todo tipo de actividades. Además, fue el mayor proveedor de divisas extranjeras. El marco de la RDA era una moneda puramente interna. Es decir, no se podía cambiar por dólares o marcos alemanes, por ejemplo. Para comprar cualquier producto o materia prima en Occidente, la RDA tenía primero que obtener divisas, es decir, monedas fuertes. Schalk Golodkovsky gestionaba las transacciones internacionales de la RDA y también del Partido Socialista Unificado. Era, por así decirlo, el gestor del dinero occidental. Schalk Golodkovsky consiguió todo el dinero necesario para que la RDA y el SED no quebraran. Nadie diría que fue el hombre más poderoso de la RDA. Sin embargo, en aquella época todos los poderosos dependían de él. Y no solo ellos. Alexander Schalk Golodkovsky ganó 27.000 millones de marcos alemanes con su imperio para el socialismo. La RDA llevaba años tambaleándose económicamente y Schalk Golodkovsky obtuvo un crédito de miles de millones de Franz Josef Strauß, el político de la CSU, la Unión Social Cristiana. Schalk Golodkovsky ganó millones con el comercio de armas y llevó a cabo todo tipo de negocios turbios con la industria farmacéutica de Alemania Occidental. Los ensayos con nuevos medicamentos que en Occidente ya no se podían realizar tan fácilmente tras el escándalo de la talidomina se llevaron a cabo en la RDA con pacientes de hospitales. Schalk organizó todo y las empresas farmacéuticas occidentales aportaron mucho dinero, que también benefició al partido SED. Ya en 1970 recopiló en su tesis doctoral las vías más y menos legales para obtener divisas. Porque yo viví en la RDA y trabajé y luché por la RDA y no voy a difamar mi pasado. Los políticos del este y del oeste coincidieron en que por fin tenían un chivo expiatorio, porque él no había actuado solo. Ha caído la tarde y estamos en la calle Wallstraße de Berlín. El edificio pertenece al Ministerio de Comercio Exterior, pero las apariencias engañan, porque desde estas oficinas, Schalk Golodkovsky dirigía el misterioso Departamento de Coordinación Comercial. En la calle Wallstraße confluían todos los hilos. Como si fuera una telaraña, Schalk Golodkovsky vinculó participaciones empresariales y utilizó testaferros para ocultar cuántas empresas pertenecían realmente al departamento Coco, sobre todo en el oeste de Alemania. Los investigadores encontraron unas 150 empresas, pero en total eran unas 200. En la época de la RDA, solo una o dos personas conocían el alcance total del Departamento de Coordinación Comercial, el COCO. Por supuesto, este tipo de estructuras ayudan a ocultar los flujos financieros. Por lo general, estos flujos iban de Liechtenstein a Suiza, de Suiza a Austria y de Austria de vuelta a la RDA.
La Comisión Independiente para la Revisión del Patrimonio de los Partidos y Organizaciones de la RDA, la UKPV, intenta desentrañar esos flujos financieros y determinar qué pertenece al Estado y qué al partido. En 1991 nombran a un nuevo presidente. Recuerdo perfectamente cuando recibí una llamada del jefe del departamento del Ministerio del Interior. Profesor Papia, la sociedad le necesita. Algo así dijo. Puede que no con esas palabras exactas, pero algo así, con un tono un poco dramático. Y luego me explicó, para ser sincero, yo no tenía ni idea sobre los fondos del partido ni nada de eso. Era un ámbito completamente desconocido para mí. Todavía no sé a dónde iban a parar los fondos del Coco. Creo que los fondos del Departamento de Coordinación Comercial no iban al partido. No, ya que el partido hacía sus propios negocios. Creo que iba a parar al Estado, que realizaba con ellos otros gastos. Para la RDA y para los altos cargos de la RDA, el partido y el Estado eran uno solo, ¿no? Bueno, daba igual. En una conferencia de prensa celebrada hoy, la Agencia Fiduciaria y la Comisión Independiente para la Revisión del Patrimonio de los Partidos de la RDA presentaron una iniciativa sin precedentes. Es probablemente el anuncio más insólito en la historia de la prensa alemana. Se buscan los bienes de los partidos de la RDA. En 1994, la República Federal ofrece una recompensa de 5 millones de marcos por cualquier información. Es una medida que se adopta cuando ya no se sabe muy bien qué hacer. Intentaron atraer a los implicados del entorno del PDS, ofreciendo una recompensa. Por supuesto, fue un llamado a la denuncia. Sinceramente me hizo gracia, no me lo tomé en serio. Se mantuvieron unidos, no habrían delatado a nadie. ¡Qué maravilla! Si supiera algo me llevaría los 5 millones. Bromeé en la sede y dije, pero lo hacen para dar la impresión de que realmente debe haber mucho más. Calculamos que aún hay cientos de millones. Legalmente gozábamos de competencias fiscales. Podíamos realizar registros domiciliarios y tomar declaración a testigos. Nos habían entregado armas relativamente poderosas. En total se llevaron a cabo 16 registros y confiscaciones, pero en colaboración con la Fiscalía y la Policía. Existen graves sospechas de que el partido sucesor del SD ha aportado deliberadamente información incompleta sobre el patrimonio del partido. Además de la sede central del PDS en el barrio de Berlín-Mitte, también se registraron las oficinas del partido en las ciudades de Dresde, Erfurt, Halle, Rostock-Schwerin y Magdeburgo. La comisión aumenta su personal. La Secretaría de la Comisión Independiente se estableció en la antigua sede del Ministerio de Interior de la RDA, por lo que eran 116 puestos. Se delegó en la agencia fiduciaria, la Treuhandanstalt, como se llamaba entonces, la administración de aquel patrimonio especial. Pero esta administración debía ejercerse siempre de acuerdo con la Comisión Independiente. La Comisión Independiente para la Revisión del Patrimonio de los Partidos y Organizaciones de la RDA, la UKPV, tiene competencias fiscales. Debe localizar los bienes del partido y administrarlos fiduciariamente. Sin embargo, ya en junio de 1990, la Cámara Popular de la RDA había creado su propio organismo fiduciario, en el que había un departamento que se ocupaba del patrimonio de los partidos y las organizaciones. De modo que existía, por así decirlo, una doble autoridad. A pesar de que las competencias a veces no están del todo claras, ambas instancias trabajan de manera eficaz. En muy poco tiempo, la UKPV lleva a cabo por sí sola 4 registros en el Partido del Socialismo Democrático. Más tarde hablé con algunos miembros, entre ellos con el que realizó los registros domiciliarios en el partido. Intercambiamos información. También cuando me dieron esta maleta, volví a investigar si quizá se podía recuperar una parte del dinero, si se podían recuperar fondos. En general, la labor de la UKPV resultó un éxito, porque se pudieron localizar y recuperar muchos millones.
Se puede decir que nuestras investigaciones han revelado que nos ocultaron un total de 840 millones. Esta es la prueba por escrito. Ya en diciembre de 1989, la ejecutiva del SD-PDS decidió utilizar el patrimonio del partido para mantener a sus dirigentes. Sin embargo, el SD-PDS niega haber ocultado 840 millones de marcos a la comisión independiente. El PDS se encuentra finalmente tan acorralado que está dispuesto a renunciar a gran parte de su patrimonio. La Comisión Independiente reitera expresamente que el acuerdo debe sentar las bases para que el patrimonio del antiguo Partido Socialista Unificado, valorado en miles de millones, pueda destinarse lo antes posible a fines benéficos en los nuevos estados federados sin la necesidad de años de litigios. El director de la comisión se encargará de controlar la entrega del capital y los inmuebles del PDS. Lo más importante para mí fue declarar en mayo de 1992 la renuncia total a los activos extranjeros del SED. Fue ingenuo porque obviamente el partido arrastraba una enorme cantidad de cargas del pasado que no se podían eliminar simplemente con una decisión judicial. Debemos recordar que se pagaron millones en concepto de préstamos al partido. Abdel Younes recibió 75 millones de marcos de la RDA y en virtud del acuerdo Putnik se iban a transferir 107 millones de marcos alemanes. Todas estas eran operaciones financieras a gran escala. Sin embargo, en 1994 el PDS supuestamente se quedó sin fondos. Justo entonces el pasado de los camaradas les pasó factura. En noviembre llegó a la sede del PDS en Berlín la controvertida notificación fiscal que amenazaba ahora con arruinar el partido. El PDS debe 67 millones de marcos de pago atrasados por el primer semestre de 1990, según la reclamación de la Oficina de Hacienda de Berlín. Eso fue increíble. Tengo que decirles que me sorprendió mucho. Recibieron una notificación fiscal de Hacienda. Una página escrita a mano. Me pareció un descaro. Cuando llegó la notificación hablé con André Brie, que me dijo, esto supone una catástrofe. Yo le pregunté por qué, y él respondió, no tenemos 60 millones, así que dejaremos de existir. Entonces organizamos una huelga de hambre. La iniciamos en la Comisión Independiente, la continuamos en la Cámara de Diputados de Berlín y luego en el Teatro Volksbühne de Berlín. La programación del Teatro Volksbühne incluye Der Eindringling, El Intruso, una obra apropiada para los políticos del PDS que se encuentran en huelga de hambre. Esta noche se han instalado allí con colchones y sacos de dormir. El hecho de que el PDS actúe allí es pura coincidencia. Decidimos recurrir al teatro porque no se nos ocurrió ninguna otra idea apropiada y teníamos que hacer público de alguna manera que estaban destruyendo el partido. La huelga de hambre se convierte en un espectáculo. Rara vez acuden tantos periodistas a un estreno en el teatro. El PDS escenifica a su antojo y continúa protestando contra la notificación fiscal por la que debe 67 millones de marcos, temiendo la quiebra del partido. Por supuesto, Gregor Gysi fue el primero en acaparar los titulares y despertar el interés. Se defendió contra ello, incluso ante los tribunales. Desde luego que el PDS se presenta como víctima, diciendo que se ha cometido una injusticia. Parece una broma. En primer lugar, ningún partido acumulaba una fortuna tan grande como el PDS. Parece ser una tendencia de los partidos extremistas, ya sean de izquierda o de derechas, hacerse pasar por víctimas. El PDS y la Hacienda de Berlín no llegan a un acuerdo. Van a juicio. El juicio fue emocionante. Llevaba 7 días sin comer y me había fijado 2 objetivos. Primero, que ganáramos el juicio y segundo, que la jueza rubia que estaba sentada junto al presidente sonriera alguna vez. En el juicio, Gysi intentó argumentar ante la UKPV con la amenaza de quiebra del partido. ¿Y qué dijo el de la Comisión Independiente? Dijo, eso es lo que han dicho hasta ahora, pero aún no lo han demostrado de forma creíble. Yo le respondí, no lo entiendo, si normalmente se creen todo lo que les dicen por teléfono. Y ella no pudo evitar sonreír. No olvidaré ese momento. Y entonces pensé, bueno, ya has conseguido tu primer objetivo. Ahora solo queda el segundo y así ganamos.
El tribunal dictaminó que era ilegal y dijo que había que aclarar la cuestión del patrimonio en su totalidad. No fue tan fácil deshacerse de ese patrimonio como quizá debería haber sido. Todavía hay fondos por los que se sigue litigando. Se trata de más de 100 millones. El hecho de que también hubiera ramificaciones en el Partido Comunista de Austria y en otros lugares, por lo que yo sé, se discutía en círculos muy reducidos dentro del SD y ni siquiera muchos miembros lo sabían. Barrio de Berlín-Lichtenberg, calle Bionigstraße, número 69. Aquí se encuentra el edificio de la empresa Novum. La empresa recaudó cientos de millones de marcos alemanes durante la época de la RDA. El dinero desapareció durante la reunificación. Su rastro conduce a Viena. Hasta el verano de 1990, 270 millones de marcos fluyeron a la metrópoli del Danubio a cuenta de la entidad Bank Austria. Según los investigadores, la responsable fue la vienesa Rudolfine Steindling. Novum era una sociedad mercantil. Gracias a Steindling, cobró gran importancia y pasó a ser el primer socio comercial para los ciudadanos de la RDA y Austria a la hora de emprender grandes proyectos. E incluso, si no recuerdo mal, ocasionalmente también para emprender otras actividades comerciales en el extranjero. Tanto cuando la RDA compraba una fábrica de acero completa al grupo siderúrgico austríaco Voestalpine, como cuando vendía productos químicos al gigante farmacéutico suizo Ciba-Geigy, el SED siempre participaba en los negocios a través de su empresa Novum. Rudolfine siempre estaba en todo, y en la RDA siempre confiaban en ella. Era de confianza, y al principio no era nada delictivo. Lo delictivo se fue añadiendo con el tiempo. Rudolfine Steindling hizo desaparecer miles de millones en Austria. Se los llevó. Nadie sabe a dónde. Siempre me ha gustado mi trabajo. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Nos encontramos en Berlín Oriental, en la Plaza Alexanderplatz. Aquí, el Departamento de Patrimonio Especial de la Agencia Fiduciaria comprueba a quién pertenece realmente Novum, si al Partido Comunista de Austria o a un holding del SD llamado Zentrag. En cualquier caso, el administrador de la agencia fiduciaria, Joseph Diadorf, está convencido de que podrá desenmascarar a Novum como tapadera del SD. La prueba es que la señora Steindling entró en la empresa Novum como administradora fiduciaria, es decir, como testaferra. En esta declaración ante notario, se comprometió en 1978 a cumplir exclusivamente las instrucciones de la empresa del SD Zentrag. Esa declaración fiduciaria era totalmente insignificante. La disputa llega a los tribunales. Me encontré 2 veces con Rudolfine Steindling, porque acudí 2 días al juicio en Berlín, donde ella quería demostrar que el patrimonio pertenecía al Partido Comunista de Austria y no al SD. El caso llegó hasta el Tribunal Federal Administrativo, la máxima instancia. Este también confirmó, dio la razón a la Comisión Independiente y a la agencia fiduciaria, y dictó que había habido administración fiduciaria en beneficio del SD. Antes de que expirara el plazo, ella vació las cuentas de forma eficaz. El dinero estaba repartido en muchas cuentas distintas. Pero según el tribunal, pertenece a la República Federal Alemana. También se han iniciado procesos de indemnización por daños y perjuicios contra las entidades presuntamente implicadas. Alemania demanda a los bancos implicados AKB y Bank Austria. En 2012, el Tribunal Superior de Zúrich dicta una indemnización por daños y perjuicios por valor de unos 253 millones de euros por incumplimiento de las obligaciones de diligencia en materia de derecho financiero. En 2020, a esa indemnización le agrega más de 139 millones de euros. El banco Julius Baer también debe pagar a la República Federal. Las entidades deberían haber examinado las transacciones con más diligencia. Recientemente se han liberado fondos desde Suiza, que incluso se han puesto en parte a disposición de iniciativas de revisión. En el escándalo Novum se han recuperado 390 millones de euros.
Sin embargo, no los ha devuelto la propia Rudolfin Steinling, Rotefini, sino las entidades bancarias. Casi 130 millones de euros siguen desaparecidos. Abdel Younes ha devuelto varios millones, pero también en su caso falta una parte, que posiblemente esté en cuentas desconocidas. En total, hasta 2023 se han devuelto a la República Federal Alemana alrededor de 1.5 mil millones de euros del antiguo patrimonio del SD. La mayor parte se distribuye entre los nuevos estados federados con fines benéficos en función del número de habitantes. Pero, ¿realmente ya no queda patrimonio oculto del partido? Se puede suponer que todavía hay patrimonio oculto en alguna cuenta extranjera, porque no se ha podido investigar todo. A veces ocurre que alguien esconde algo, se olvida de decirlo y por eso no se encuentra hasta décadas más tarde. Para mí la historia no ha terminado. Todavía hay dinero en algunas cuentas. Seguro que no es poco. Y esas cuentas están en algún lugar del extranjero, en manos de personas a las que en realidad no les corresponde.